Muy buenas tardes. Hoy nuestro equipo presentará el tema sobre aminoácidos. Nuestro equipo está conformado por González Guerrero, Elmer Yair, Hernández Díaz, Alison Naomi, Lavenán Valdenebro, Nida Fernanda, Rivera Beltrán, Karim Itzel, Romero Rodríguez, Ana Paola y Toscano Preciado, Melanie. En esta presentación hablaremos acerca de los aminoácidos y su importancia en el medio ambiente, con la finalidad de que todas las personas podamos comprender cómo es que se llevan a cabo sus enlaces, su importancia, la manera en que interactúan entre ellos, los tipos de aminoácidos que existen, sus polaridades y las curvas de titulación, tanto como qué son y cómo es que se llevan a cabo. Empezamos. Conceptos y grupos de aminoácidos. Un aminoácido es un compuesto orgánico formado por un grupo amino, NH2, y un grupo carboxilo, COOH. Puede estar ionizado, siendo NH3 y COO, con el cual se ocupa balancear si es que se quiere formar enlaces peptídicos. Solo 20 aminoácidos constituyen las unidades de proteínas mediante enlaces peptídicos. Existen esenciales, es decir, que el cuerpo no los puede sintetizar y deben ser tomados de la dieta, y los no esenciales, que el cuerpo sí los puede sintetizar. Los aminoácidos se diferencian en sus propiedades fisicoquímicas por sus grupos R. Su secuencia exacta determinará la función de cada proteína, si es soluble o no en agua, si es enzima o una proteína estructural. Los esenciales son valina, leucina, treonina, metionina, triptófano, histidina, fenilalanina, isoleucina, arginina y lisina. Estos dos últimos, arginina y lisina, son sintetizados en la etapa neonatal, pero no en la etapa adulta. Y los no esenciales son alanina, prolina, glicina, serina, cisteína, asparagina, glutamina, tirosina, aspartato y glutamato. Citando al libro de Biología Molecular de la Célula de Alberts, los aminoácidos se pueden clasificar en polares y no polares. Los polares son hidrofílicos y los no polares son hidrofóbicos. A su vez, los polares se pueden clasificar en polar con carga negativa, positiva o sin carga. Y citando a Leninger, los aminoácidos también se pueden clasificar según las propiedades de sus grupos R, siendo así en 5 grupos. Grupos R apolares alifáticos, aromáticos, polares sin carga, positivos y negativos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los grupos aminoácidos dependiendo la ubicación del grupo amino. Todos los aminoácidos componentes de las proteínas son L-alfa aminoácidos. Eso significa que el grupo amino está unido al carbono continuo al grupo carboxilo, es decir, al carbono alfa. O dicho de otro modo, que tanto el carboxilo como el amino están unidos al mismo carbono. Además, a este carbono alfa se une un hidrógeno y una cadena, habitualmente denominada cadena lateral o radial R, de estructura variable, que determina la identidad y las propiedades de cada uno de los diferentes aminoácidos. Según la ubicación del grupo amino, se usan dos convenciones para identificar a los carbonos dentro de un aminoácido. Los carbonos adicionales de un grupo R se designan comúnmente beta, gamma, delta y epsilon, empezando a partir del carbono alfa. Alfa aminoácido. El carbono alfa en las moléculas orgánicas se refiere al primer átomo de carbono que se une a un grupo funcional, como un carboxilo. El grupo amino está ubicado en el carbono número 2 de la cadena, es decir, el primer carbono a continuación del grupo carboxilo. Beta aminoácidos. Este grupo amino está ubicado en el carbono número 3 de la cadena, es decir, en el segundo carbono a continuación del grupo carboxilo. Gamma aminoácido. Es el grupo amino que está ubicado en el carbono número 4 de la cadena, es decir, es el tercer carbono a continuación del grupo carboxilo. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de los 20 aminoácidos. Existen 20 aminoácidos básicos que pueden hallarse presentes dentro de la estructura de las proteínas. Todos los aminoácidos tienen nombres comunes. Los 20 aminoácidos encontrados en las proteínas son A-aminoácidos. La diferencia entre un aminoácido a otro es sus cadenas laterales o grupos R, que varían en estructura, tamaño y carga eléctrica, y que influyen en la solubilidad en agua de los aminoácidos. Empezamos con el grupo R apolares alifáticos. En ese se encuentran la glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina y prolina. Seguimos con el grupo R aromático. En ese se encuentra
la fenilalanina, tirosina y el triptófano. Seguimos con el grupo R cargados negativamente. En este se encuentran solamente dos aminoácidos que son el ácido aspartico y el ácido glutámico. Seguimos con los que se encuentran en el grupo R pero cargados positivamente. En este se encuentran lisina, arginina e histidina. Y por último se encuentra el grupo R polares sin carga, en donde se encuentran la serina, treonina, cisteína, asparagina y glutamina. Dado que la secuencia de aminoácidos determina la configuración tridimensional final de cada proteína, sus estructuras se analizan detalladamente y se pueden clasificar según su cadena lateral, como son aromática, alifático, básico, ácido, amídico y azufradas. Empezamos con los aminoácidos con cadenas laterales aromáticas y alifáticas. Estos aminoácidos contienen principalmente grupos R hidrocarbonados sin carga positiva o negativa. Dado que interactúan poco con el agua, estos aminoácidos tienen un funcionamiento importante en el mantenimiento de la estructura tridimensional de las proteínas. Los hidrocarburos aromáticos contienen estructuras cíclicas que lo constituyen en una clase de hidrocarburos insaturados con nubes electrónicas, que éstas pueden actuar como receptores de puentes de hidrógeno o formar interacciones con grupos cargados positivamente. La fenilalanina, tirosina, triptófano forman parte de este grupo R. El benceno es uno de los hidrocarburos aromáticos más simples y se encuentra en la estructura de este grupo. Por otro lado, tenemos las cadenas alifáticas, y estas básicamente son hidrocarburos no aromáticos, o sea que no contienen la estructura cíclica de los aromáticos. La glicina, alanina, valina, la leucina, isoleucina y la prolina poseen estos grupos alifáticos. Continuamos con los aminoácidos básicos. Estos son la lisina, la arginina y la histidina. Sus cadenas laterales contienen grupos funcionales de nitrógenos que se comportan ligeramente básicos a pH alrededor de 7, es decir, que pueden atrapar un protón del medio acuoso. Por esta capacidad, las cadenas laterales se encuentran cargadas positivamente. La histidina es una base ligeramente más débil que la lisina o la arginina, por lo tanto, a pH 7, solo un porcentaje cercano al 50% de las cadenas laterales se encuentra ionizada en un determinado momento. Tenemos los aminoácidos con cadena lateral ácida. Estos aminoácidos que contienen cadenas laterales con grupos funcionales carboxilo a un pH fisiológico normal alrededor de 7.4 se encuentran en su forma ionizada como iones carboxilato. Estos aminoácidos son el ácido aspartico, cuyo ion es el aspartato, el ácido glutámico y su ion es el glutamato. Continuamos con las cadenas laterales amídicas, son la asparagina y la glutamina. Estos aminoácidos son las formas amidas del ácido aspartico y del ácido glutámico respectivamente. La forma amida implica que tiene un grupo funcional amino acoplado a la cadena lateral. Y por último tenemos los aminoácidos con cadenas laterales azufradas, la cisteína y la metionina. Son aminoácidos que contienen un átomo de azufre en su cadena lateral. Es muy frecuente que en las proteínas las cisteínas se encuentren unidas a otras cisteínas, en lo que se le conoce como puente disulfuro denominándose cistina. Y como dato, la metionina suele ser el primer aminoácido de muchas proteínas, ya que durante la traducción de la información genética siempre se inicia con una metionina. Pero en las proteínas que contienen un péptido líder que las llevará a algún lugar determinado de la célula, se remueve un segmento del extremo amino una vez que la proteína está en su nueva ubicación, quitando así esta metionina. Propiedades ácido-básicas de los aminoácidos. Todo aminoácido tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. Estos dos grupos se pueden ionizar en un medio acuoso, siendo los responsables del anfoterismo de los aminoácidos, es decir, pueden actuar como ácidos o como bases en función al pH del medio. En solución acuosa y a pH fisiológico, el aminoácido se encuentra normalmente como molécula ionizada o ion dipolo, lo que se conoce como suiterión, en la que el grupo amino gana un protón y adquiere una carga positiva, mientras que el grupo carboxilo pierde el protón y adquiere una carga negativa. Estos grupos ionizables se van a poder disociar. En el caso del grupo amino, si este se disocia, el aminoácido podrá aceptar más protones, por lo que dará lugar a su forma catiónica. Por otro lado, si el grupo carboxilo se disocia, va a significar que donará protones y esto dará lugar a que el aminoácido sea en su forma aniónica. Todos estos cambios serán determinados por el pH del medio en el que se encuentre, como anteriormente lo mencioné. Podemos concluir que está en su punto isoeléctrico, pero ¿cómo podemos definir el punto isoeléctrico? Es el valor de pH el cual un aminoácido tiene carga neta de 0. El punto isoeléctrico de un aminoácido coincide con la forma suiteriónica.
Debido a esto, se puede considerar que un aminoácido tiene carga positiva a un pH por debajo del punto isoeléctrico y tiene una carga negativa a un pH por encima de su punto isoeléctrico. Para que quede más claro este concepto, hay que considerar a la glicina, cuyos únicos grupos ionizables son el grupo amino y el grupo carboxilo. A pH neutro, la glicina se encontrará en solución en forma suiteriónica, es decir, como el ion dipolar de un aminoácido que se forma al disolverse en agua. Es importante mencionar que todos los aminoácidos poseen una forma suiteriónica. Sin embargo, en el caso de los aminoácidos con un grupo R ionizable, el establecimiento de la forma suiteriónica se verá influenciada por las características de cada grupo R en particular. Ahora vamos a hablar sobre las curvas de titulación de los aminoácidos. Un aminoácido puede existir en diversas formas iónicas. Esto va a depender del pH del medio en el que se encuentre. Esto lo podemos observar en las curvas de titulación. La curva de titulación es la representación gráfica de la variación del pH de una solución por la adición de ácido o base, que pues implica la adición o eliminación de protones. En la gráfica podemos observar la medida del pKa de los grupos ionizables. Este es el pH en el cual existe igual concentración de la especie dadora de electrones como de la especie que aceptará los electrones. Un compuesto tiene capacidad amortiguadora en el intervalo de pH que rodea su pKa. En la gráfica se ubica en el punto medio. Tenemos también el punto isoeléctrico, que es el pH característico en que la carga eléctrica es 0, y es donde el aminoácido se encuentra activado. También tenemos las formas ionizables del aminoácido en cada rango de pH, la carga eléctrica del aminoácido en cada rango del pH y la solubilidad relativa del aminoácido en cada rango de pH. Las curvas de titulación son importantes ya que nos ayudan a predecir la carga eléctrica que tendrán los aminoácidos y determinar el pH en el que una proteína funciona mejor. Así podemos ver dónde tiene más afinidad una proteína para enlazarse con otra. Ahora hablaremos sobre el enlace peptídico. Ahora hablaremos sobre las generalidades del enlace peptídico. Este es uno de los enlaces o reacciones químicas más importantes que tienen los aminoácidos entre sí, ya que sin ella los aminoácidos no podrían crear las uniones que se llaman enlaces peptídicos. En este enlace interviene el carbonilo de un aminoácido, el cual reacciona con el grupo amino de otro, produciendo así una molécula de agua y la formación de un enlace covalente, es decir, su enlace peptídico. Como podemos ver en la imagen, el nitrógeno libera un hidrógeno, haciendo que el núcleo de nitrógeno se haga negativo, y va de ataque al núcleo positivo del carbono, ya que esta es una pelea de núcleos. Al intentar hacer esto, el carbono intenta liberarse de su doble enlace con el oxígeno, pero este, al ser muy fuerte, regresa la carga haciendo que el OH sea liberado, generando agua en medio y haciendo que se genere el enlace peptídico. Las características de los péptidos son las siguientes. Al formar un péptido se usa el alfa-carbonilo de un aminoácido que reacciona con el alfa-amino de otro, de tal forma que en una cadena polipéptida únicamente van a quedar un carbonilo terminal en un extremo y en otro un amino terminal. Una proteína resulta de unir muchos aminoácidos, y en una cadena polipéptida se repiten de manera monótona un carbonilo y una amida, los cuales son los restos del carbonilo y el amino que reaccionaron para formar el enlace peptídico. Y por último, los grupos carboxilo y amino terminales, así como los que existen en los grupos R, son susceptibles a sufrir disociación. Por último, tenemos a los polipéptidos y su función biológica. Las moléculas que forman las proteínas reciben el nombre de polipéptidos. Estos son péptidos compuestos por al menos 10 aminoácidos. Sin embargo, estos se dividen en oligopéptidos, que es la unión de menos de 10 aminoácidos, un polipéptido, que es la unión de 10 o más aminoácidos, y una proteína, que son grandes cadenas de aminoácidos con una estructura tridimensional definida. Como podemos ver en la imagen, tenemos un polipéptido. Este se llama inhibidor gástrico. Un ejemplo de polipéptido y su función biológica es la osteocalcina. Durante el desarrollo, los osteoblastos producen este polipéptido, pero a niveles anormales de esta hormona pueden resultar en un indicador de cirrosis, osteoporosis, osteomalacia, entre otros trastornos y enfermedades que pueden ser muy contraproducentes para la salud. Como podemos ver en la imagen, tenemos a la osteocalcina en su forma polipéptida. Bueno, en conclusión, podemos decir que los aminoácidos constituyen aproximadamente el 20% de nuestro cuerpo. Son los componentes básicos de las proteínas, existiendo 100.000 tipos de proteínas que se componen de solo 20 aminoácidos, además de que son los encargados de suministrar energía a todo el cuerpo humano. Muchas gracias.